Bien, resumiendo un poco cómo vamos a corregir el proyecto para la semana que viene. El proyecto se va a corregir lunes y martes. En la hora de clase van a ser una distribución, un día 5 equipos de proyecto y otro día los otros 4 equipos, para totalizar los 9 equipos que conforman la sección. Entonces, cada equipo va a tener aproximadamente unos 20-25 minutos para hacer la demostración de lo que corresponde a la segunda entrega. Yo voy a habilitar en módulo 7 la carpeta para que puedan entregar el informe. El informe básicamente es los print screen de los reportes y el print screen de la simulación. ¿Ok? Entonces, eso se va a activar por módulo 7, la corrección lunes y martes en horas de clase, y la distribución de cómo se van a corregir las voy a montar por un anuncio de módulo 7. Ahora, para la tercera entrega, esa distribución se va a invertir, es decir, los grupos que defendieron primero pasarán a ser los grupos que defiendan de último, y los grupos que en esta ocasión defienden de último pasarán a defender de primero. ¿Ok? Entonces, ese va a ser un poco el protocolo para la corrección del día lunes y martes de la semana que viene. Todos los equipos deben activar su cámara web, todos los integrantes del equipo, y uno compartirá la pantalla para hacer la demostración mientras los otros pueden hacer los aportes. ¿Ok? Profe, ¿Alguna una duda al respecto? pregunta. Sí, Ujú. ¿no habíamos rodado la entrega una semana? Sí, correcto, estamos en la semana 9, ¿no? Claro, la entrega creo que era para la semana que viene y la habíamos rodado. ¿O estoy confundido? No, porque el día que la rodamos, esa semana también estaba contando. O sea, si la dejábamos en condiciones normales, entiendo que debería haber sido para esta semana. Para Me esta corri- semana. Wow, yo tenía otra idea. Pero, Déjame ver, Profe, bueno, en el déjame plan de verificar, a clases ver. decía semana 10 la entrega de la segunda entrega. A ver, vamos a verificar aquí rapidito. Ok, semana 10. Estamos ahorita en semana 9, ¿no? exacto, Cierto. originalmente íbamos a entregar en semana 10 y creo que rodamos para semana 11 porque le habíamos comentado que la simulación era bastante pesada a nivel de trabajo comparado con la última entrega que pues solo serían reportes. Ok, tienes razón. Sí, tienes razón. Me disculpo por... De verdad que estaba perdido con el tema de la semana. Me asustó, Ok, profe. chévere. Me asustó No, no, feo. no, más bien gracias a ti por por la aclaratoria. Bueno, como lo que estaba diciendo, aplicaría entonces la entrega para la semana 11, que sería dentro de 2 semanas. O sea, esta que está contando, la siguiente, y la entrega sería la de arriba. ¿Correcto? Sí, correctamente. Eso debería ser entonces a partir de El el lunes de la 30 de semana junio en adelante. que viene. Ajá. Exacto, sería a partir del lunes 5, ¿no? No sé si exactamente el 5. Exactamente, profe. Ah, El 5 es la Lunes semana de 5, arriba. exacto, pero como lunes 5 es feriado, probablemente sea 6 y 7 entonces. ¿Ok? Ok. de ¿Tienen acuerdo. algún, ¿Tienen algún inconveniente con que sea el miércoles 7 en horas de clases? Yo no. Yo tampoco. Bueno, ahí verificamos también con los demás a ver si todos cruzan bien su horario. Pero bueno, en principio esa sería la fecha de entrega, la entrega 2, la semana que comienza el lunes 5 de julio. Ahí lo vamos definiendo la próxima semana y lo estaremos anunciando oportunamente. ¿De acuerdo? Perfecto. Vale, buenísimo. Ok, les comentaba que la clase de hoy, entonces íbamos a hacer un ejemplo sencillo de
una implementación de un proceso ETL. Entonces, yo tengo acá mi máquina virtual, tengo acá instalado SQL Server, tengo una base de datos que se llama UCAPBD, el cual no tiene en este momento ninguna tabla, ¿ok? Y vamos a utilizar una herramienta o una aplicación que se llama Spoon. Spoon es el componente, la herramienta se llama Pentaho Data Integration. Es un software open source que te permite diseñar procesos ETL. ¿Cómo funciona este software o cómo se instala? Ustedes buscan en internet el paquete del software y básicamente él no se instala. Simplemente tú te vas a la unidad C o a donde tú quieras pegarlo, lo descomprimes y él te crea esta carpeta. PDI, Pentaho Data Integration. Tú la abres y vas a tener la carpeta Data Integration y luego de abrir esta, ejecutas un componente que se llama spoon.exe. Sería spoon.exe o spoon.sh según el sistema operativo que estén ustedes utilizando. Entonces, ¿qué hice yo para mayor comodidad? Bueno, yo me creé un acceso directo en escritorio, llamé al spoon.exe y le pasé el icono que la misma aplicación me trae, que es este. O sea, le agregué ahí el icono del acceso directo. Entonces, este software libre trabaja con Java. Ustedes para poder correrlo deben tener instalado el JDK o el JRE de Java. Les comento algo, a veces en las últimas versiones del Java, del JDK y el JRE, este Pentaho suele tener problemas de ejecución. Es decir, a lo mejor yo tengo instalado aquí el último Java y yo trato de darle doble clic al Spoon y se me cierra la ventanita y no me abre más nada. Entonces, eso es un error que existe con un tema ahí de la variable de entorno en las últimas versiones de Java, por lo cual recomiendo que descarguen versiones anteriores al Java para que pueda ejecutarse sin ningún problema. En este caso, si no me equivoco, yo tengo el Java versión 8, que ya es un poco vieja. Vamos a consultar aquí rapidito. Java. Aquí está, 1.8.0251. Esa es la que tengo instalada en este momento y es con la que me está corriendo la herramienta. Entonces, vamos a ejecutarla. Aquí está, le damos doble clic. Él, a través de la máquina virtual, llama a los componentes para que se desplieguen. Suele tardar un poquito en abrir, vamos a esperar. Profe, aquí va a ser los ETL para agarrar datos de la base de datos UCAPBD, ¿no? No. Bueno, O mientras esto va LOCAPBD. cargando, fíjense que él debería salir a esta pantalla con la descripción del producto, la versión. Esta es la versión del 31 de enero de 2020, probablemente es la que descarguen ustedes esté más actualizada. Eso no importa, el Pentaho lo pueden descargar con la última versión siempre. Y lo que vamos a hacer en esta práctica o en este ejemplo es lo siguiente. Yo tengo acá el listado de control del curso, ¿ok? Con los números telefónicos, correo, nombre y cédula. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer un ETL para que tome esta información del Excel y me la inserte en una tabla de la base de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué O vamos a sea, hacer la ahí? base de datos va a ser de Data Warehouse. ¿Me entiendes? Sí, correcto. Ok. Es como que si tuvieras un data warehouse, claro, aquí no vamos a llegar al nivel de aplicar ningún tipo de modelo, ni estrella, ni constelación, Ok, porque va a es ser una súper sola sencillo. tabla. Ajá. Sí, es súper sencillo para demostrar cómo funciona la herramienta. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, cuando te abre la herramienta, tú básicamente tienes un panel izquierdo y tienes un panel o un área de trabajo derecho en donde tú vas a estar arrastrando cada uno de los componentes para diseñar tu proceso ETL. En esta herramienta o en estos procesos ETL existen dos conceptos, transformaciones y jobs.
Jobs tiene que ver con todo aquello que se encarga de la gestión de archivos. O sea, quiero leer un Excel, quiero buscar en una ruta todos los archivos TXT que comienzan con la fecha de hoy, quiero conectarme a un servidor FTP para hacer la descarga de un archivo, para luego hacer otra cosa con ese archivo. Toda esa gestión de archivos se hace con Jobs. Transformaciones, todo lo que tenga que ver con base de datos se hace con transformaciones. O sea, son dos conceptos de trabajo. Por ejemplo, si yo le doy acá a File New, él me va a decir, ah, chévere, qué quieres crear? ¿Un job o una transformación? Si yo le doy aquí a Job, él en el panel izquierdo me va a traer todos los elementos o componentes que corresponden a la gestión de un job. Por ejemplo, leer correos electrónicos. Fíjense que si yo tomo el componente y lo arrastro, él directamente me lo copia acá en el lienzo y luego yo lo único que tengo que hacer es configurar esa cajita poniéndole cuál es el remitente, cuál es el puerto, el nombre de usuario, contraseña, el tipo de protocolo, POP3, IMAP, Mailbox y básicamente los parámetros para que esta caja se pueda conectar a un correo electrónico que yo tengo y pueda descargarlos cuando yo le dé play al ETL con este botón que está acá. ¿Ok? Entonces, eso es para este componente para descargar correos. Aquí tenemos componentes para validar que un correo cumple con lo mínimo necesario del arroba y el dominio. Tengo componentes de gestión de archivos, copiar archivos, crear carpeta, crear un archivo, eliminar archivos, según una lista de archivos que tengo en otro paso del ETL, eliminar archivos en un directorio, eliminar carpetas, comparar archivos, conectarme a servicios HTTP, mover archivos, comprimir archivos, tengo componentes de condiciones, chequear si existe una conexión a base de datos, chequear si los archivos están bloqueados por otro proceso, chequear si la carpeta está vacía, chequear que existe una tabla en base de datos con el table exist, chequear si existen archivos, file exist, tengo componentes de scripting, JavaScript para hacer queries con JavaScript en SQL. Aquí puedo, por ejemplo, tomar esta componente SQL y adentro de esto yo puedo poner el script SQL que yo quiero que se ejecute en mi base de datos que ya yo definí antes. ¿Okay? Tengo componentes de carga masiva de datos, Big Data, de modelado, XML, transferencia de archivos, lo que les estaba comentando, conectarme a un servidor FTP para hacer descargas de archivos, colocar un archivo o varios archivos en un servidor FTP, componentes para cifrado con PGP y bueno, unos componentes aquí que ya están legados, ¿no? Entonces, vamos a ir construyendo el ejemplo. ¿Qué pasa? Yo quiero, como les indiqué antes, leer este Excel y llevarme cada uno de los registros a una tabla de mi base de datos UKBD, que fue la que vimos aquí al principio, que es esta. Fíjense que él aquí no tiene ni siquiera la tabla, ¿ok? Creada. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo hacer para leer este Excel? Bueno, estamos hablando de archivos, entonces, ¿qué es lo que tengo que crear? Un job. Aquí lo tengo, ahora lo que voy a hacer es guardarlo, le doy control S como un nombre, job, ejemplo, base de datos, ¿ok? Y lo guardo en escritorio. Ahora, si yo quiero gestionar archivos, me voy al área que dice File Management. Y dentro de esto, debería buscar un componente que sea el de Excel. Ahorita no lo estoy viendo acá, vamos a buscarlo acá también.
input. De repente XLS, no me acuerdo cuál es el formato de archivo de... Ya va, déjame ver algo aquí. Perdón, esto sí lo tiene en la transformación porque, claro, tú vas a tomar el archivo, pero al final lo vas a enviar a base de datos, ¿ok? Entonces, creo mi transformación, la guardo, voy a poner aquí tr, base de datos, ejemplo base de datos, y ya vamos a ver lo que vamos a hacer. Entonces, en la transformación yo tengo aquí mis componentes input. Fíjense toda la gama de cosas que tengo aquí: lectura de CSV, lectura de data grid, XML, JSON, y tenemos acá la que nos interesa, Excel input. Me lo traigo y acá básicamente lo que voy a hacer es empezar a configurar la entrada. Entonces, aquí voy a decir que quiero leer un Excel 2007 en adelante. Aquí me pregunta en qué directorio o carpeta lo tengo. Voy a irme al escritorio, lista de control, y en caso de que yo quiera hacer la lectura del archivo en un directorio con una expresión regular, lo puedo hacer también. Agrego acá el archivo o los parámetros para leer el archivo, y si yo le doy acá a este botón Show File Names, fíjense que él me detecta ya de una vez cómo se llama el archivo y en qué ruta lo tengo. Hasta aquí él está leyendo o identificando que ese archivo que le dije está en esa ruta, ¿ok? Entonces yo acá tengo otras opciones en el Penta o en esta caja. Yo aquí le puedo especificar qué nombre de pestaña quiero que leas de este archivo, que sería la única que tiene, lista de control. Voy a cerrarlo para que no me dé error y le voy a poner aquí obtener nombre de pestañas. Fíjense que él automáticamente me detecta que el único que tengo es este, y yo le digo, bueno, chévere, yo voy a seleccionar para leer ese. Y aquí me lo agrego. ¿Okay? Tengo otra pestaña que es el contenido. Aquí tú le puedes decir, mira, quiero que te saltes en el Excel las primeras 5 columnas, porque supongamos que tú tienes un Excel que quieres leer, pero las primeras 5 columnas las tiene para el encabezado, y tú sabes que siempre ese reporte baja de otro sistema de esa manera. Entonces tú puedes hacer un ETL para con ese reporte hacer algo, y tú sabes que la data empieza a partir de la fila 6. Entonces tú ahí le puedes especificar cuál es el límite y dónde quieres comenzar. Tienes pestañas para manejo de errores, y tienes acá una de las que vamos a usar ahorita, que es para detectar los campos de la tabla que está en el Excel. Si yo le doy aquí obtener campos, aquí me está diciendo que no puedo obtener todos los campos. Vamos a ver un segundo el archivo. Probablemente sea por el tema del acento, que a veces me está dando error. Entonces vamos a guardarlo de nuevo y volvemos a configurar la cajita acá. Okay. Le buscamos acá Excel 2007 en adelante, lista de control, y nos vamos a, bueno, aquí la pestaña. Agregamos la pestaña y nos vamos a los campos. Obtenemos los campos y fíjense que ahí me lo trae. Me dice, tu archivo Excel tiene cédula, nombre, correo y teléfono. Y adicionalmente, él me detecta los tipos de campos según la información que tiene el Excel. Él me dice, mira, cédula es un tipo de campo numérico, nombre es string, correo es string y teléfono es string. Y bueno, él también es capaz de detectar la precisión de cada uno de los campos en los diferentes escenarios. Entonces, yo con este encabezado estoy conforme. Esos son los tipos de datos y esos son los campos. Aquí tengo una pestaña si yo quiero agregar una variable más para, mira, yo quiero que me guardes en una variable el nombre del archivo, porque yo después con eso voy a hacer otra cosa en otra caja.
Aquí puedo guardar el nombre del archivo, puedo guardar la ubicación o la ruta, la última vez que fue modificado, el URI del archivo, todos esos parámetros que él me permite gestionar. Profe, una pregunta. Entonces, si yo le doy ahora a mi primera pestaña y le doy Preview Rows o visualizar filas, ajá, Aló. adelante. Es que se escucha con mucho retraso, profe. Pero bueno, si yo quisiera personalizar esos campos, porque no sé, de alguna manera no tengo un Excel que esté tan claro cuáles son los headers. O sea, lo que quiero decir, si quiero personalizar los campos y no que los detecte automáticamente, ¿cómo lo haría? Fíjate, tú simplemente los nombras acá, colocas acá los nombres que tienes en tu encabezado. Aquí tienen que ser los mismos nombres que tienen en el encabezado. Y más adelante, cuando lo termines de leer con otro componente, tú le puedes cambiar los nombres. Tú le puedes decir, mira, cédula, ahora lo quiero llamar cédula persona. Nombre lo quiero llamar de esta forma, pero no es en esta. Aquí lo tienes que poner tal cual como te aparece en el Excel para que te pueda leer el contenido. ¿Sí? Ok, ok. Ya en otra cajita, lo podemos ver incluso, vamos a darle acá, bueno, antes de ver eso, estábamos aquí, Preview Rows, para ver las filas, y acá tenemos el contenido de ese archivo Excel, ¿ok? Entonces, la forma para sobreescribirlo es a través de esta cajita que es Select Values, ¿ok? Tú aquí, si lo conectas, y le dices, por ejemplo, quiero obtener los campos del paso anterior. ¿Cuál es mi paso anterior? El Excel. Le doy acá, fíjate que él te coloca el nombre de los campos y aquí tú puedes poner donde dice Rename to un nuevo nombre, ¿ok? Y cambiar la longitud y precisión si lo deseas. ¿Se ve? Sí se ve. Ese componente se llama Select Values. Igual, este también te sirve no solo para renombrar, sino que a lo mejor tú de los 20 campos que tiene el Excel te quieres quedar con 5. Ah, bueno, chévere, tomas una componente Select Value y colocas aquí los 5 campos que quieres utilizar para que en los siguientes componentes solamente puedas trabajar con ellos. O sea, ¿Sí? select values es como filtrar el input completo que ya metiste, ¿no? Más que filtrar, como seleccionar las columnas que quieres utilizar, porque filtrar es a nivel de registro. Ok. O sea, pura ¿Ok? columna. Correcto. Puro campo. Ok. Ok, entonces ya hasta aquí yo tengo el Excel leído. Ahora, ¿qué quiero hacer? Llevarme esto a una tabla en mi base de datos UCAP-BD. Para eso, yo tengo aquí en la herramienta un área que es de la parte de donde está View, en donde me dice las conexiones de la base de datos. Ustedes aquí pueden crear la conexión. O sea, ustedes le dan aquí nueva conexión, New. Y él aquí les dice, ah, bueno, chévere, dime cuál es el manejador de base de datos. Fíjense que tienen todos estos manejadores: Oracle, Postgre, SQLite, SQL Server. Tiene varios manejadores de base de datos para tú conectarte. Y básicamente tú aquí le tienes que dar un nombre a la conexión, el IP del servidor al que te quieres conectar de base de datos, que puede incluso estar en un equipo remoto al donde estás haciendo el ETL, el nombre, el puerto, el usuario y el conectarte a esa base de datos. Yo, como la tengo ya creada, aquí la tengo con conexión al server. Si yo la voy a editar, bueno, esta no era, vamos a decir a esta conexión. Ok, aquí está. Tengo mi conexión hacia una base de datos que se llama UCAP electiva. En este caso yo estoy cambiando la base de datos y va a ser UCAP-BD. Le pongo ese nombre de base de datos y le pongo aquí probar conexión.
Cuando yo le doy probar conexión, él me dice que se pudo conectar de manera exitosa. Guardo aquí la conexión y la conexión, valga la redundancia, que se llama conexión, tiene los parámetros para conectarse a mi base de datos UKBD. ¿Ok? Ahora, ¿qué me resta por hacer? Irme de nuevo al área de diseño y buscar un componente para enviar esta información que leo del Excel a una tabla. ¿Cuáles son esos componentes? Esos componentes son componentes de salida, de output. Entonces, ¿qué quieres obtener tú como salida? Una tabla, table output. Aquí está, lo arrastramos, conectamos el primer paso del Excel con este. La forma de conectarlo es parándote en el componente y le das a Control Shift y mueves el cursor hacia el segundo componente. Luego abres este componente y acá te va a permitir configurarlo. Aquí pones el nombre del paso, o sea, pones el nombre de la caja, salida a tabla, por ejemplo. Aquí eliges la conexión a base de datos. Tengo dos conexiones, la conexión que necesito es esta. Y acá defines el nombre de la tabla de destino. Le voy a poner aquí estudiante. ¿Ok? Perdón, este es el esquema. El nombre de la tabla es acá abajo. El esquema no lo voy a poner ninguno, es el esquema por defecto del SQL Server. Y aquí te pone el parámetro de cantidad mínima para hacer commit. Eso lo vamos a ver en clases posteriores. El commit es como para decirle, mira, cada 1000 registros tú vas a confirmar la transacción. Entonces, si tú estás corriendo el ETL y el archivo tiene, por ejemplo, 2000 registros y luego del primer lote de 1000 registros, él dio un error, y esos primeros 1000 registros están en persistencia en tu base de datos, lo vas a poder consultar. Lo puedes modificar si gustas. Y hay una opción que es el Truncate Table. El Truncate Table lo que le dice es, cada vez que tú ejecutes esta caja, tú vas a eliminar lo que tiene la tabla en base de datos y vas a agregar todo nuevamente. Si nosotros no ponemos esto, ya lo vamos a ver en el ejemplo, cada vez que corramos el ETL, él me va a duplicar la data. ¿Por qué? Porque está volviendo a registrar las mismas tuplas que tiene el Excel en la tabla sin borrar lo que ya tenía en la tabla. ¿Ok? Si lo marcamos, él borra lo que tiene en la tabla y vuelve a insertar todo lo que tiene el Excel. Y acá tenemos la característica más importante, que es la parte del Database Fields. Si nos vamos para acá y le damos... Ya, profe, ¿esa tabla estudiante ya está creada en la base de datos? No, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Esta tabla estudiante, fíjense que si yo hago un refresh acá, no la tengo. Yo me voy a tablas, no la tengo. ¿Cómo haces tú desde el ETL o desde el diseñador del ETL para crear esa tabla? Tú le das al botón que dice SQL. Ya tú le indicaste arriba cuál es tu conexión, a qué base de datos se va a conectar. Si tú le das SQL, él automáticamente detecta cuál es la estructura de la tabla y cuáles son los tipos de campos que debería crear. ¿Por qué? Porque ya lo conectaste con tu caja anterior del Excel. Si tú le das aquí ejecutar, él dice que ejecutó este query en la base de datos. Y si ahora yo me voy aquí a la base de datos del SQL Server y le doy refrescar y me voy otra vez a tabla, fíjense que él me acaba de crear la tabla estudiante con las columnas cédula, nombre, correo y teléfono. ¿Ok? Ya, ¿me puede repetir en dónde le di exactamente para que se ejecutara el comando? Le das aquí a SQL. Bueno, ahorita ya no me sale porque me dice que ya tengo la tabla creada, pero si yo elimino la tabla y le doy acá a SQL, él me detecta qué tabla quiero crear, le doy aquí a Execute y acá ya él me creó la tabla en base de datos. Ah, ¿Ok? ok. Le doy OK, cierro esto y cuando vaya a refrescar la base de datos ya tengo que tener esa tabla ahí creada. Ahí está, estudiante. Bueno, lo escribí mal, es estudiante. Ahora,
Aquí tenemos para finalizar este componente, le vamos a dar aquí Database Fields y le vamos a decir, chévere, tú creaste la tabla con los campos que quieres guardar. Ahora, ¿cuáles campos del Excel quieres guardar y sobre qué atributos quieres guardarlo en la tabla? ¿Ok? Para poder hacer esto, le tengo que decir aquí a esta opción, quiero especificar mis campos de base de datos y luego le doy aquí al botón Obtener campos. Aquí lo que le estoy diciendo es cédula, lo quiero insertar en el atributo cédula de mi tabla, nombre con el atributo nombre, correo con mi atributo correo y teléfono con mi atributo teléfono. Termino aquí y le doy OK porque ya configuré y no tengo más nada que hacer acá. Entonces guardo esto y ya yo tengo configurado mi primer ETL, que básicamente es leer del Excel y insertar eso en mi tabla estudiante. ¿Ok? Si yo corro esto, la forma de correrlo es acá con F9 o run. Cuando tú lo quieres correr, él aquí te dice, bueno, si quieres pasar algunas variables a las transformaciones, eso es un poco más avanzado. Eso es para que puedas comunicar una transformación con otra cuando tienes varias, incluso también los jobs. Y acá tú le puedes también especificar cómo quieres que te imprima el log, si lo quieres básico, si lo quieres detallado, si lo quieres con detalle mínimo, si solamente quieres ver los errores, etc. Entonces yo le voy a poner aquí que quiero un log detallado de todo lo que hace, ejecuta y le doy run. Cuando le doy run, fíjense que aquí él me va sacando el log, me va diciendo, mira, acabo de hacer un commit en esta conexión de base de datos, llamé a esta transformación y básicamente te corre los pasos que tiene y bueno, fíjense que acá te va poniendo los registros que va insertando, ¿no? Que son los mismos registros que están en el Excel. Entonces acá en el lado de la transformación te coloca con un check si la terminó bien y en caso de que la termine con error te sale una X y te sale por supuesto en el log el error y cuál es el detalle del error. Ahora si yo me voy a la base de datos y le doy aquí a refrescar y ahora hago un sencillo query sobre mi tabla estudiante, acá tengo mis 25 registros, son las 25 personas que conforman la sección, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, vuelvo a ejecutar esto, yo debería tener ¿cuántas? 50 personas. ¿Por qué? Porque no estoy borrando en este momento. Si vuelvo a consultar acá, fíjense que aquí me dice 50 filas. Y si bajo, tengo 50 filas, pero ya están repetidos 2 veces cada uno. Ahora, si yo me voy al ETL y le digo acá a este componente, quiero que antes de insertar elimines lo que tiene la tabla, y le doy OK para guardarlo, guardo la transformación y ejecuto acá nuevamente el ETL. Si yo vuelvo aquí a hacer la consulta, debería tener 25 registros, aquí están. Tengo mis 25 personas nuevamente, ¿ok? Entonces, ¿se ve hasta acá? Profe, si yo quisiera correr esto de manera periódica, ¿cómo haría? O no sé si esto es muy avanzado ya. Una pregunta. Vamos a la parte del job para aprovechar y explicar qué hace. El job básicamente te agrupa en un solo lugar varias ejecuciones de varias transformaciones. Y bueno, también puedes hacer cosas como manejo de archivos, manejo de email, setear variables que luego tus transformaciones quieren acceder, este, varias cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que yo le debo decir al job para ejecutarse? Mira, tienes que comenzar. Tienes que buscar un componente que se llama start. Luego, ¿qué vas a hacer en este ejemplo particular? Mira, el job lo único que va a hacer es llamar a la transformación ejemplo
y culminar. Entonces, busco en el área de general, transformación, me la arrastro, concateno con el start y acá le digo la transformación que vas a ejecutar. La busco aquí en mi lugar donde puse la transformación, que era el escritorio. Desktop, desktop, y la transformación es ejemplo BD. Y le doy aquí a OK. Hasta ahora, aquí ya le estoy diciendo al job, vas a iniciar y lo que vas a hacer después es llamar a la transformación TR ejemplo BD. Luego, si esta transformación termina bien, lo único que va a hacer el job es terminar bien. ¿Cómo le indico eso? Con este componente que se llama sus y lo concateno. Ahora, si termina mal, por ejemplo yo quiero decirle, mira, si me da un error la transformación, quiero que me guardes eso en un log. Yo le puedo decir aquí, escribe sobre el log y lo voy a decir, o sea, me voy a traer los pasos paralelos hacia acá y fíjense que él automáticamente me está detectando que este flujo es el flujo cuando la transformación te da error, por eso te marca con una X. ¿Por qué? Porque cuando todo sale bien, el flujo que va a seguir el ETL es el que va por esta línea. ¿Okay? No puedes poner dos líneas o dos flujos en paralelo que se ejecuten bien, porque eso sería lo que harías de forma secuencial en esta línea. ¿Okay? Entonces, si ya tú tienes establecido un flujo cuando se ejecuta correctamente, el siguiente, cuando tú lo enlazas con otro componente, ya se entiende que debería ser el flujo cuando termine. Ahora, yo le puedo poner, mira, independientemente de que si lo haga bien o no, yo quiero pasar por aquí también. Bueno, le pongo el candado. ¿Qué significa el candado? Eso, que independientemente que si termina bien o no, él va a pasar también por aquí. Si lo vuelvo a marcar con el check, bueno, vas a hacer lo que está aquí en esta línea y vas a hacer lo que está en la línea de abajo. Y por defecto, él automáticamente te agarra, asumiendo que ya tú pusiste el camino correcto, que es la primera línea. La otra que estás conectando, en teoría él asume que debería ser cuando te da error. ¿Ok? Entonces, si me da error, yo quiero escribir aquí, por ejemplo, en un log básico, un asunto que sea error, transformación no ejecutada. Y acá adentro en el contenido le paso esto mismo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va a imprimir en caso de que haya error. Ahora, tú me preguntabas, Jorge, ¿qué pasa si yo quiero ejecutar esto de una forma frecuente? Tú lo puedes hacer. ¿Cómo lo haces? Te vas al Start y le dices que yo quiero repetir esto y quiero repetirlo todos los días a tal hora. O le digo que lo quiero repetir solamente por horas o por minutos, ¿ok? Por intervalos. Me Sería imagino cada que debo 60 tener minutos. el programa abierto. En este caso sí, en este caso cuando lo haces con este componente del Start sí, pero tú puedes hacerlo también con el planificador de tareas de Windows. O sea, tú dejas todo cerrado, tú simplemente diseñas tu transformación y tu job, y tú en el planificador de tareas de Windows, que sería programador de tareas, tú le dices básicamente, bueno, ustedes saben cómo crear una tarea. Aquí básicamente creas la tarea y tú le dices, mira, quiero que me ejecutes este punto exe, que sería básicamente el punto exe de Pentaho, en donde tú le vas a decir, quiero que ejecutes mi job JB ejemplo BD, y tú le pones al programador de tareas de Windows las acciones y en qué frecuencia la va él a ejecutar, si va a ser todos los días en la noche, si va a ser una vez por quincena, una vez por mes, según la frecuencia. La utilidad de los ETLs es exactamente, o una de las utilidades es esa, ¿no? Que tú puedes
dejar programado una tarea recurrente, y si tú sabes que eso se ejecuta de manera frecuente, con una frecuencia definida, tú haces esto una sola vez, este flujo, y luego lo único que hace es decirle al programador de tareas de Windows, mira, vas a ejecutar este flujo con el componente Pentaho en tales rangos de tiempo, que es cuando ya tú lo puedes ejecutar, asumiendo, por ejemplo, que tienes una carpeta compartida y te llegan todos los archivos a medianoche. Ah, bueno, tú puedes crear un ETL que se vaya a esa carpeta compartida luego de medianoche, consulte si está el archivo, si está el archivo, lo cargue en la base de datos que tú necesites, y luego la base de datos activa un trigger y el trigger haga otra cosa, y así se va generando todo el proceso. ¿Lo ven? Es bastante de alto nivel, no me esperaba que fuera tan de alto nivel esto. ¿A qué te refieres con alto nivel? ¿A que es muy sencillo? Es demasiado sencillo, yo me esperaba algo mucho más, no sé, mucho código. Es muy... Exactamente. Fíjate O sea, que... sé que ah, el ejemplo es sencillo, pero en general armar la sí, transformación me parece muy sencillo. Yo de verdad me esperaba algo así como que, no sé, que tenías que hacer una especie de backend y entonces en el backend buscar métodos que te lean tablas de Excel y así, ¿no? Esto es muy fácil. exactamente. Fíjate, lo que tú has dicho es verdad, el ejemplo es muy sencillo, y a lo mejor aquí no ayuda mucho el ejemplo como para ver toda la facilidad que te ofrece la herramienta, pero fíjate que vamos a partirlo por lo básico. Si tú necesitas importar esto a tu base de datos, el Excel, tú por lo menos tienes que hacer un comando en la base de datos que sea para importar el archivo y luego insertarlo en la tabla, luego de hacer el create table de la tabla en la misma base de datos. Aquí fíjate que lo único que yo he hecho es mover componentes de un lugar a otro y conectar los flujos. Yo en ningún momento hasta ahora he echado código. ¿Que tú puedes echar código con la herramienta? Sí, tú puedes aquí, como te digo, utilizar el script SQL, por ejemplo, para hacer, de hecho, tú puedes poner aquí SQL y tú puedes ejecutar un script SQL. Entonces, ¿qué puedes ejecutar tú aquí en el cuerpo de donde haces el script? Que sería este. En vez de hacer todo el query acá, tú puedes básicamente un execute de tu procedimiento almacenado que ya tienes en base de datos. Y luego de esta caja, entonces haces otra cosa. Si termina bien, si termina mal, te vas por otro lado. Y básicamente esa es la utilidad de esto. O sea, esto te permite hacer, no vean este ejemplo que es muy sencillo, ¿no? Pero tú puedes hacer muchas transformaciones con esto. A lo mejor el archivo de entrada estaba en un formato que yo no sirve para finalmente almacenarlo en la tabla. Entonces, antes de almacenarlo, yo tengo que limpiarlo. A lo mejor le genero los IDs porque los registros no tienen IDs. Un campo de fecha que esté en un formato, capaz yo lo necesito en un formato diferente. Entonces, en el medio LTL yo puedo hacer transformaciones. De hecho, yo tengo aquí componentes como calculadora que me permiten concatenar campos, hacer cálculos sobre los campos que estoy leyendo. Tengo condiciones, puedo hacer aquí fórmulas, puedo hacer if, si los valores están en nulos, puedo incluso enviar notificaciones por un servicio de notificaciones móviles, puedo consultar servicios web, etcétera. De verdad que la herramienta te permite muchas cosas. Y esta no es la única herramienta que te permite diseñar ETL. Tú puedes encontrar otras herramientas, incluso mejores que esta, y mucho más intuitivas, aunque no lo creas, que te permiten hacer este tipo de procesos de ETL. De hecho, yo en mi trabajo tengo varias personas que no son del área de computación e informática, y con el uso de estas herramientas pueden diseñar flujos complejos. O sea, tú ves los flujos y tú dices, wow, esto lo tuvo que haber hecho un programador. Y resulta que no, que lo hizo una persona que a lo mejor es economista, ¿ok? O Claro, por eso digo administrador. que es de Entonces, bastante alto nivel. O sea, no es que sea simple, sino que es de alto nivel, pues. Cualquier persona lo sí, puede hacer. correcto, correcto. Es así. Y esa es una de las ventajas que te dan estas herramientas, porque no necesitas tener todo un conocimiento de programación para poder empezar a hacer algo. Lo puedes hacer con conocimientos o
con lógica, y a partir de ahí, digamos, con la metodología de probar y aprender, puedes llegar a resultados que te pueden facilitar la vida, porque a lo mejor un proceso que tú venías haciendo de forma manual, como puede ser conectarte, no sé, a un servidor FTP, a buscar cada semana un archivo para luego hacer algo con ese archivo. Mira, tú lo diseñas una sola vez en tu ETL, lo dejas ahí en una carpeta configurada, lo pones en un servidor y le dices al servidor, vas a ejecutar este ETL todos los primeros de cada mes, por ejemplo. Entonces, ya tú, si había una persona que hacía eso de forma manual y tenían esa persona haciéndolo todos los meses, y habían problemas porque se equivocaba a veces, otras veces porque no lo hacía en la fecha indicada, ya tú con el ETL te solucionas todo eso. O sea, primero, le quitas el fastidio a la persona de tener que hacer eso, esas interacciones manuales, cuando la puedes hacer de forma automatizada. Y segundo, tú vas a tener algo que lo haga siempre de la misma forma sin que se canse, y la calidad que vas a tener es la misma a menos que el archivo de entrada cambie. Si el archivo de entrada cambió, por supuesto el ETL también puede fallar, y el resultado no va a ser el que tú esperas. Pero bueno, eso asumiendo que la fuente viene de la misma manera siempre, el proceso debería ser el mismo, y la ejecución pasa de ser de una persona de forma atendida a ser totalmente automatizada de manera desatendida. ¿Ok? De hecho, tú puedes programar para que cuando te dé error, mira, envíame un mensaje de texto, o envíame una alerta a la aplicación por este servicio IEEE, que es un servicio de envío de notificaciones móviles, y tú puedes por ahí monitorear el ETL. Tú puedes saber, ah, mira, corrió bien o falló, y falló en este punto. ¿De acuerdo? Sí, está bastante bien. Ok, entonces fíjense, si yo vuelvo a ejecutar esto, ahora lo voy a ejecutar desde el jobs, ejecuto esto, la salida, bueno, aquí me dice que lo guarde. Fíjense que él se fue por el camino correcto, y cuando yo consulte aquí debería tener mis 25 registros igual. 25 registros. Si yo hago ahora algo para que la parte que falla, vamos a ver cómo podemos hacer aquí para que falle. Bueno, vamos a ponerle aquí un nombre de tabla que no existe sin haberla creado. Guardamos esto, y ahora en el job yo voy a ejecutar esto nuevamente. Fíjense que él ahí está pensando, falló porque mandé el resultado a una tabla que no existe en base de datos, y él me escribió en el log, aquí en el login, digamos lo que falló, ¿no? Aquí está, ¿ves? Error detectado. Y bueno, aquí él básicamente te da, tienes que buscar el primer error para saber cuál es, ¿no? Aquí dice truncate table estudiantes, no puede encontrar objeto estudiantes porque no existe o no tienes permiso. ¿Lo ven? Sí. Entonces, bueno, ese básicamente sería un primer ejemplo de cómo utilizar esta herramienta. ¿Ok? Entonces, nada, la próxima práctica la voy a estar montando esta semana. El día de mañana no vamos a tener sesión síncrona, vamos a aprovechar para hacer la práctica, pero van a hacer esto mismo que está descrito acá, ¿no? Van a leer el listado de control y lo van a importar con un ETL en Pentaho a su base de datos. ¿Ok? ¿Lo ven? Fino, profe. Básicamente para que se vayan familiarizando con la herramienta, y bueno, sepan que existe, y esto lo utilizamos mucho en electiva porque nos permite hacer bastantes cosas manuales de manera automática. Y bueno, la idea de esta materia no es que ustedes sean unos expertos en ETL, sino que forma parte del contenido de la materia. Y bueno, aquí está la práctica de cómo utilizar una de las herramientas, que es Pentaho, para diseñar un proceso ETL y pasar los datos a lo que sería
en nuestra teoría el área intermedia, que en este caso el área intermedia sería mi tabla estudiante. Y bueno, después de esto yo pudiese pasar un data warehouse o incluso pudiese ver el estudiante como mi data warehouse en caso de que ya el ETL haya hecho las transformaciones y limpieza antes de enviarlo a la tabla. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen algún comentario o duda. No, quede bien, profe. Perfecto. Bueno, nada, entonces en el transcurso de la semana estaré montando la práctica, el enunciado de la práctica. Por favor, vayan avanzando en el proyecto que va a ser la entrega la semana del 5 de julio, probablemente el martes y miércoles de esa semana. Bueno, probablemente no, el martes y miércoles de esa semana porque el 5 es feriado. Y bueno, nada, cualquier duda o comentario, estoy atento por Microsoft Teams y los foros de Módulo 7. Muchísimas gracias a todos por el tiempo la tarde de hoy y bueno, que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego.